Buenos días, doctora. Sí se ve la pantalla. Ya. Una consulta han estado pasando en Zoom o Meet, la clase teórica normalmente. ¿Mm? ¿Perdón? En Meet. Ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ya, hoy día vamos a continuar con el capítulo de ver la estructura de los ácidos nucleicos, es decir, de aquellas moléculas que son parte de nuestras vidas porque dirigen ese proceso importante de, en este caso, primero contener la información genética, es decir, el núcleo en los eucariotas que somos nosotros, contiene estos ácidos nucleicos, ¿no? El ADN, que es el que va a contener los genes y cada gen codifica para una proteína. Entonces, estoy hablando de esa molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Y también la otra, que es el ARNA, es decir, el ácido ribonucleico. Vamos a hablar entonces en este capítulo principalmente de su estructura, de sus funciones en general, para después entrar en lo que es la replicación, la transcripción, la traducción y ver cómo se regulan estos procesos, ¿sí? Entonces, estas biomoléculas son moléculas ácidas. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? Precisamente porque estas moléculas que están constituidas por varias unidades de nucleótidos, por eso se llaman heteropolímeros, es decir, son polímeros de nucleótidos y en su composición tienen bases nitrogenadas, tienen un azúcar, una pentosa y tienen el ácido fosfórico y esa presencia del ácido fosfórico es que le da esa característica de ser moléculas ácidas. Igual que las otras moléculas, como hemos visto los carbohidratos, los lípidos, también los ácidos nucleicos en su composición contienen carbono, tienen oxígeno, hidrógeno, tienen nitrógeno y tienen fósforo. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro ADN está constituido por más de 30.000 genes y esto codifica más de 100.000 proteínas. ¿Ya? Entonces, son moléculas poliméricas de pesos moleculares elevados. ¿Por qué? Porque tienen varios nucleótidos. Y no olvidemos, un triplete de nucleótidos codifica para un aminoácido. Entonces, cuando estos ácidos nucleicos realizan ese proceso de expresar la información genética, ¿qué quiere decir expresar? Que la ADN está transfiriendo su información a la RNA y esta molécula va a ser la que va a llevar esa información a los ribosomas para que se lleve a cabo ese proceso de traducción y va a traducir esa secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos y en este caso vamos a sintetizar esa proteína y a eso se llama traducción, ¿ya? Entonces, son dos tipos, los ácidos nucleicos, el ADN, que como vemos acá es una molécula de doble cadena, y el ARNA es una molécula polimérica de simple cadena. Evidentemente, si nosotros vemos la estructura de estas dos moléculas, esta es una cadena sencilla, entonces más fácil de ser destruida. En cambio, el ADN, como es una doble cadena, es una estructura mucho más estable, precisamente porque esa estructura que tiene de doble cadena le da una mayor estabilidad. ¿Dónde encontramos estos ácidos nucleicos, chicos? Los ácidos nucleicos encontramos en las células. Como les decía, en aquellas células que tienen núcleo, que son los eucariotas, pues los ácidos nucleicos están en el núcleo de estas células, ¿sí? Tenemos el ADN y varios subtipos de RNAs, los RNAs nucleares pequeños, vamos a tener el RNA nuclear heterogéneo, es decir, el RNA mensajero recién sintetizado, luego este madura, se transforma en un RNA maduro, en el núcleo tenemos ese tipo de ácidos nucleicos.
Vemos acá esta bacteria que también contiene material genético, pero el material genético está en el protoplasma, ¿no? Como no tiene núcleo, los procariotas, pues su ADN estaría en el protoplasma. Acá tenemos un virus. El virus del COVID, por ejemplo, ¿qué tipo de virus es? Tiene RNA, ¿no? RNA de simple cadena. Y esta molécula para replicarse tiene que transformarse en un cDNA, un DNA complementario, por eso hace la retrotranscripción y después se replica para poder replicarse, ¿no? Ojo, nosotros tenemos mitocondrias y en las mitocondrias también hay ADN mitocondrial. Y aquí tenemos un bacteriófago, es decir, esos seres vivos que tienen una combinación, ¿no? de material genético, que en este caso es la parte viral y la parte bacteriana, por eso se llama bacteriófago, porque tiene una parte de material del virus y otra parte de las bacterias. ¿Qué componen estos ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Cuando hablo de nucleótidos, estoy hablando de estas moléculas que, ¿por qué son bases? Porque tienen, si nos fijamos en sus estructuras, varios nitrógenos, ¿ya? Las bases nitrogenadas. Tienen la pentosa, este azúcar de 5 carbonos, y a este azúcar se unen los fosfatos. Entonces vamos a ver moléculas dependiendo, si digo nucleócido, solamente el nucleócido va a estar compuesto por la base nitrogenada más el azúcar. En cambio, si este nucleócido se une al grupo fosfato, estamos hablando de, no sé por qué no puedo ver el puntero, chicos, algo está pasando. A ver un ratito. Ya. Entonces acá, esta es la base nitrogenada, vemos acá, molécula básica, por eso el nombre de base, contiene varios nitrógenos, ¿sí? Tenemos acá el azúcar, la pentosa, y tenemos, si al nucleócido se une el fosfato, esto ya no es nucleócido, es un nucleótido, ¿sí? Entonces, el nucleótido, aparte de tener la base nitrogenada del azúcar que compone, el fosfato. Y un nucleótido muy conocido, que es en realidad la moneda energética en el organismo, es el ATP, ¿no es cierto? El adenosín trifosfato. ¿Y qué tiene este ATP? Tiene acá la adenina, esto ya les ha explicado el doctor González a detalle. Tiene el azúcar en este caso, que es la ribosa. ¿Y qué más contiene? 3 fosfatos, no solamente uno, en este caso sería el adenosín monofosfato. Si yo pongo 2 fosfatos más, estoy hablando de el ATP, en este caso el adenosín trifosfato. Es el nucleótido altamente energético, que es nuestra moneda energética. Y los ácidos nucleicos, en este caso, si digo ribosa, es parte, este nucleótido del RNA, y en forma monomérica van a polimerizar, es decir, el ANE se va a unir con otro nucleótido para formar un dinucleótido y de esa manera polimerizar y sintetizar entonces el ácido nucleico. Repito, ¿cuál es la composición de esos nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos? La base nitrogenada, el azúcar, que es una pentosa. ¿Por qué decimos pentosa? Porque está compuesto de 5 carbonos y tiene además el grupo fosfato. Que une, en este caso, vemos acá, está más clarito, este nitrógeno, en este caso es el nitrógeno 9, con el carbono 1 del azúcar, un enlace de tipo N-glucosídico. ¿Por qué N? Porque el nitrógeno se está uniendo al carbono y está formando ese enlace, ¿ya? Y
el azúcar se va a unir al grupo fosfato a través de un enlace fosfodiéster. Es decir, acá el carbono 5 se une con el fosfato para formar esa molécula nucleotídica. Y si acá tenemos la adenina, esto va a ser adenosín monofosfato. Si este se une a otro fosfato, adenosín difosfato, y si se une a un tercer fosfato, adenosín trifosfato. Entonces, esa es la composición de un nucleótido que es parte estructural, es como que en las proteínas los aminoácidos eran los ladrillitos, ¿no? En este caso, los ladrillitos de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿ya? Entonces, hemos indicado que los ácidos nucleicos tienen azúcar, tienen la base nitrogenada y tienen grupos fosfato. En el caso del azúcar, vamos a tener dos tipos de azúcar. En el caso de la RNA, el azúcar que está presente es la ribosa, ¿ya? Y en el caso de, no sé por qué no está saliendo el ADN, el azúcar es la desoxirribosa. Y una de las diferencias entre estas dos pentosas en cuanto a composición de los ácidos nucleicos es esto, precisamente. Que la RNA tiene ribosa, en cambio el ADN tiene desoxirribosa, y por eso el nombre de ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que compone el ADN es la desoxirribosa y el azúcar que compone la RNA viene a ser la ribosa. Estructuralmente, si nosotros vemos, hemos dicho, este azúcar tiene 5 carbonos. El carbono 1 está acá, el 2 acá, el 3 acá, el 4 acá y el 5 es este carbono. Si nosotros nos fijamos, esos carbonos se señalan con prima. Carbono 1', 2', 3', 4', 5'. Y cuando veamos la estructura de los ácidos nucleicos, vamos a ver la dirección. 5', 3', y justamente nos estamos refiriendo a estas posiciones. Cuando decimos 5', la secuencia de nucleótidos empieza a partir de 5', y en algunos casos la otra cadena complementaria en el ADN va a comenzar con este carbono que es 3'. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos azúcares? La ribosa y la desoxirribosa. Si nos fijamos acá en el carbono 2', en la ribosa que tenemos este grupo oxidril. En cambio, en la desoxirribosa, esto no tiene el oxígeno. Por eso el nombre de desoxirribosa. Entonces, la desoxirribosa en el carbono 2 no contiene el oxígeno, el oxidrilo si gusta. En cambio, en el ARNA, en la ribosa, sí está el grupo oxidrilo. Y esa sería la diferencia estructural de estos dos azúcares que conforman los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, repito, no tiene oxígeno, la desoxirribosa, que es parte del ADN, y de ahí deriva el nombre de ácido desoxirribonucleico. ¿Qué más tenían, chicos, los ácidos nucleicos, aparte de azúcares? Base nitrogenada. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas. ¿Y de qué tipo son las bases nitrogenadas? Esto ya han visto con el doctor. Purínicas o pirimídicas. Purinas y pirimídicas. Ya, purínicas y pirimídicas. ¿Cuál de las dos estructuras tiene doble anillo? ¿Las purinas o las pirimídicas? Purínicas. Anillos purínicos son dos, ¿no ve? ¿Cuáles son? La adenina. ¿Y qué más? La guanina. Guanina. Pregunto, si son nucleótidos de adenina, entonces estos, ¿qué van a conformar? ¿Qué estructuralmente qué tienen los nucleótidos de adenina? ¿Qué tienen en su estructura los nucleótidos de adenina, chicos?
Ya pues. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Un anillo, Una base nitrogenada. ¿Y cuál es la base nitrogenada en este nucleótido de adenina? ¿Mm? La adenina. La adenina. Y ojo, si son nucleótidos o desoxirribonucleótidos, ¿qué azúcar van a tener? No, azúcar. Desoxirribosa. Ribosa. Y le falta algo más porque estoy hablando de un nucleótido, no estoy indicando. Hasta ahí tenemos un nucleósido. ¿Qué más tenemos que agregar para que sea un nucleótido? El grupo fosfato. O fosfato. Si tiene un solo fosfato, ¿cómo se clasifican estos nucleótidos? Monofosfato. Y si tienen dos fosfatos, Difosfato. nucleótidos fosfato. bifosfato. Y si Bifosfato. tienen tres fosfatos, nucleótidos trifosfato. Haremos un ejercicio. Si el ATP se desfosforila, ¿en qué dinucleótido se transforma? ADP. Y si este adenosindifosfato se sigue desfosforilando por las fosfatasas desfosforilan, ¿no? ¿En qué se transformaría, chicos? AMP. AMP. Un monofosfato o llamado AMP. Entonces, esos nucleótidos además se pueden clasificar monofosfatos, difosfatos y trifosfatos. Y repito, dependiendo de la base que tengan, van a ser nucleótidos de adenina, como vemos acá, o nucleótidos de ¿qué? Guanina. De guanina, ¿sí? Los nucleótidos pirimídicos tienen un solo anillo, ¿no ve? La pirimidina. Y hay tres tipos de pirimidinas. ¿Cuáles son? La citosina. Citosina, tiamina, uracilo. Uracilo. Y el uracilo. Entonces, si en ese nucleótido está la timina, ¿qué tipo de nucleótidos vamos a tener? De timina. Y si está la citosina, de citosina. Y si está el uracilo, de uracilo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, repito lo que hemos indicado hace rato. Los ácidos nucleicos tienen bases nitrogenadas y estas pueden ser bases pirimídicas o bases purínicas. Las pirimídicas que tienen este anillo de la pirimidina. En cambio, las purinas tienen este doble anillo de la purina. Este anillo que vemos acá, ven acá, también está conformado por 6 componentes. Y este es el mismo. Pregunto, ¿este es el mismo anillo? Este de acá, la pirimidina, y este es el anillo también ¿de qué? De la pirimidina. Pero no solamente estas purinas tienen este anillo, sino también tienen el anillo imidazol. En este caso, está compuesto en total la purina, si nosotros observamos por cuántos componentes, 9 componentes, ¿ya? Tenemos nitrógeno en el carbono o en la posición 1, nitrógeno en la posición 3, nitrógeno en la posición 7 y nitrógeno en la posición 9. Esa es la estructura básica de estas purinas. Dependiendo de qué sustituyentes tengan en este anillo, vamos a tener la adenina, la guanina, inclusive al ácido úrico, podríamos tener en este caso a las santinas, que es parte de la cafeína, la teína, la teobromina, o sea, tiene bases nitrogenadas, pero ojo, depende mucho de qué tipo de sustituyentes tienen en estas estructuras. ¿Ya? En este caso solo nos vamos a abocar a los ácidos nucleicos, entonces el anillo de las pirimidinas tienen estas 3 bases nitrogenadas. ¿Quiénes son? Repito, la citosina, la timina y el uracilo.
En cambio, las bases nitrogenadas que componen los ácidos nucleicos y tienen el anillo de las purinas, ¿cuáles son? La adenina y la guanina, ¿sí? Entonces, ahí vemos el anillo de las bases purínicas y, repito, tenemos a la adenina y a la guanina. Si yo observo acá, fíjense en este nitrógeno que tenemos, chicos, el grupo amino en la posición 6. Entonces, químicamente, esta base purínica, ¿qué nombre recibiría? 6-amino, ¿qué nombre le voy a dar si está el anillo de la purina? 6-amino purina. En este caso, en la posición 2 que tengo el grupo amino y en la posición 6 que tengo el grupo oxo, es decir, el carbono unido a través de una doble ligadura al oxígeno. Entonces, químicamente, ¿cómo se va a llamar? 2-amino, 6-oxopurina. ¿Y cuál es esa molécula? Esta base nitrogenada que recibe el nombre de guanina. ¿Está claro? En relación a las pirimidinas, ojo, algo muy importante. ¿Dónde empezamos a enumerar en el caso de las purinas? La posición 1 es acá, como vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el grupo amino, NH2, entonces, ¿qué se llama esa base purínica? Adenina. Y químicamente, ¿cómo se va a llamar? 6-aminopurina. Entonces, ahí está el carbono 6, aquí la posición del nitrógeno 7, el 8 y el 9. Por eso decíamos una unión glucosídica N9 con carbono 1 de la ribosa. En cambio, las pirimidinas se unen N1 con el carbono 1 de la ribosa. Y si nos fijamos, la numeración varía. En este caso, este es el nitrógeno 1, esta es la posición del carbono 2, el nitrógeno en la posición 3 está un nitrógeno, en la 4 un carbono, en la posición 5 otro carbono, y en la posición 6 otro carbono. Entonces, ahí tenemos a la citosina. ¿Qué tiene la citosina? No sé por qué mi puntero no se ve. La citosina, si nos fijamos, en esta posición que está, el carbono 4, que tiene en ese carbono 4 el grupo amino, que tiene en la posición 2 el grupo ceto. Entonces, químicamente, ¿cómo se va a llamar? 2-ceto, 4-amino, pirimidina. En este caso, la timina, si nosotros vemos, tiene dos grupos oxo en el carbono, fíjense, 2 y en el carbono 4. Entonces, químicamente, ¿cómo se va a llamar esta molécula? 2,4. Vamos a poner aquí 2,4. ¿Qué nombre va a recibir? Dioxo, perdón. ¿Por qué dioxo? Porque tiene dos grupos oxo. ¿Y con qué nombre termina su nombre químico? Pirimidina. Pero algo que me he olvidado, ese es el uracilo, ¿ya? Acá le falta algo para que sea timina, que además tenemos en esta posición 5, ¿qué tenemos, chicos? Grupo metilo. Entonces vamos a poner 5-metil. (2,4-dioxo, pirimidina, y ese es el nombre de la timina. En cambio, el uracilo tiene en la posición 2 y en la 4 dos grupos oxo, por tanto, el nombre es 2,4-dioxo, pirimidina. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Aló? Está claro. No hay ninguna duda. Sí, doctora, está claro. Ya.
esas bases nitrogenadas se pueden modificar. Por ejemplo, puede haber cambios, mutaciones en el ADN. Y si se desmetila la timina, fíjense en qué se está transformando. Uracilo. No. O al revés, si el uracilo se metila, ¿en qué se transforma? Timina. Timina. Y eso, ese cambio en esa base nitrogenada ya va a generar una mutación en el ADN. Es decir, estamos modificando esas bases nitrogenadas. El estrés oxidativo, si recordamos el capítulo anterior que hemos llevado, ¿qué hace? Produce modificaciones en las bases nitrogenadas y justamente eso va a producir estos cambios, esas modificaciones que van a hacer que en este caso puede esa mutación ser significativa o no ser significativa. Va a depender si yo cambio o libero el grupo metilo, ahora ya no es timina y es uracilo, y si ese nucleótido sigue codificando para el mismo aminoácido, no va a haber un cambio o mutación en la proteína. Pero sí ese cambio está generando una modificación y en este caso, por ejemplo, me voy a inventar un X aminoácido, ese triplete de nucleótidos codifica para la alanina y en este caso esa modificación ya no va a ser alanina, va a ser otro aminoácido glicina. Entonces, ese cambio, esa modificación está generando a que en ese lugar de la estructura de la proteína no esté la alanina, sino en su lugar la glicina. Y hemos visto como ejemplo en la hemoglobina, ¿no es cierto? Hay hemoglobinopatías donde hay mutaciones que en un solo aminoácido y eso va a generar patologías, ¿ya? Entonces, hay modificaciones en los ácidos nucleicos y vamos a tener, por ejemplo, acá esta estructura que vemos acá en doble oxígeno, ¿no es cierto? Es la inosina. Tenemos la pseudouridina, en este caso, fíjense, la pseudouridina, la ribosa, tendría que estar unida, como vemos aquí. Perdón, estoy mal. La inosina tiene en el nitrógeno 9 la ribosa normalmente, ¿no? En cambio acá la pseudouridina, fíjense, no está en la pirimidina en el nitrógeno 1, sino está en la posición del carbono 5. Por tanto, es una base nitrogenada modificada. Vamos a ver que el ADN, hay metilación en el ADN, y la guanina se metila precisamente para cuidar a que las enzimas degraden estas moléculas. Entonces, hay un capuchón que se incorpora, así se llama, porque es el que protege, y es la 7-metilguanosina. Es decir, esta estructura metilada en la guanina, que es lo que tenemos, un grupo metilo, y eso está haciendo de que proteja al ADN esta conformación estructural. Entonces, esta metilguanosina que ha ocurrido en su estructura, ha habido un proceso de metilación en el nitrógeno 7, y por eso el nombre de 7-metilguanosina. El 4-tiouracilo, si nos fijamos el uracilo aquí que tenía el oxígeno, ¿no? Y en vez del oxígeno se está sustituyendo el azufre. Ahora esta molécula va a recibir el nombre de 4-tiouridina. También aprovechar, el doctor ya les ha explicado, por ejemplo, si al uracilo, acá tendría que estar el oxígeno, ¿no? En el uracilo. 5-fluorouracilo, yo agrego un grupo flúor. Este ya es una molécula modificada que sirve como tratamiento para las metástasis, ¿no? Para el cáncer. Justamente esto va a evitar que las moléculas de ácidos nucleicos lleven a cabo ese proceso de transformación y multiplicación, dependiendo, puede ser en este caso estamos frenando la transcripción, y si no hay transcripción, no hay expresión genética, no hay producción de proteínas, entonces de esa manera vamos a limitar la multiplicación celular. Bueno, en conclusión, resumiendo todo lo que hemos dicho entonces, los ácidos nucleicos tienen una base nitrogenada. En el caso de las pirimidinas, esta estructura
Este anillo se une el nitrógeno 1 con el carbono 1 del azúcar formando un enlace N-glucosídico. Esto está conformando un nucleósido y si al nucleósido en el carbono 5 se une el grupo fosfato, esto está ya generando esa estructura que recibe el nombre de nucleótido. Y polímeros de nucleótidos conforman los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, los nucleótidos que tienen, repito, la base nitrogenada, tienen el grupo fosfato y tienen el azúcar, que es la pentosa. Resumiendo, ¿qué tipos de bases nitrogenadas tenemos? Dos grupos, las bases purínicas y las pirimídicas. Dentro de las purínicas, la adenina, la guanina, y dentro de las pirimidinas, la citosina, el uracilo y la timina. Dentro de los azúcares tenemos dos tipos de azúcares. ¿Cuáles son? La ribosa y la desoxirribosa. Y dependiendo si son monofosfatos, tienen un solo grupo fosfato. Si son difosfatos, tienen dos grupos fosfatos, esos nucleótidos. Y si tienen otro grupo fosfato más, son nucleótidos trifosfatos. Entonces, ahí, según el número de fosfatos, ¿cómo se clasifican los nucleótidos, chicos? Hemos dicho monofosfato, nucleótidos difosfato y trifosfato. Aquí, si ustedes observan, ¿qué base nitrogenada está presente? Tiene el grupo amino en la posición 6. ¿Cómo se llamaba esta base nitrogenada, chicos? ¿Es la guanina o es la adenina? Adenina. Adenina. Entonces, si está la adenina, ¿cómo se va a llamar este monofosfato? Adenina. Monofosfato. ¿Cómo se simboliza esa molécula? ¿Cuál es la sigla del adenosin monofosfato? AMP. AMP. Si tiene dos fosfatos, como vemos aquí, ¿cómo se va a llamar? ADP. Este es el AMP. Ay, no sé por qué no me está dejando escribir. AMP. Este es el ADP. Y este otro, ¿cómo se llama? Tiene tres fosfatos. 1, 2 y 3. ¿Cómo se va a llamar? Adenosin trifosfato. ADP. ATP. Adenosin trifosfato. Y si yo le quito el oxígeno, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué nombre recibe? Es una desoxirribosa. ¿Cómo se va a llamar? Ya pues, chicos. Y ustedes van a ver una D minúscula. Desoxiadenosin trifosfato. Si aquí quito el oxígeno, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Fosfato. Desoxiadenosin difosfato. Y este, desoxiadenosin monofosfato. Esta estructura, así como monofosfato, es parte de ¿qué ácido nucleico? ¿Ah? ADN, ¿no ven? Ojo, ¿cuál de estas tres moléculas es más energética? ¿El desoxiadenosin monofosfato o trifosfato? Trifosfato. Fosfato. ¿Por qué?
porque en estos enlaces concentran alta energía. Nuestra moneda energética, la que se usa en todas las reacciones bioquímicas todo el año, hemos visto, chicos, es el ATP, ¿verdad? Entonces, para que sea ATP aquí, ¿qué tiene que tener? El oxígeno, ¿verdad? Pero los precursores del ADN, ¿cuál de estas tres estructuras va a ser? ¿El desoxiadenosin trifosfato o el desoxiadenosin monofosfato? Precursor estoy diciendo. ¿Cuál de los tres? ¿Ah? El desoxiadenosin monofosfato. No. El precursor es el trifosfato, porque necesito alta energía para que se polimerice este nucleótido a otro y forme las cadenas de ácidos nucleicos. ¿Y qué forma va a entrar? Desoxiadenosin monofosfato. Y entonces acá va a haber liberación ¿de qué? De pirofosfato. Es decir, que estoy liberando estos dos grupos fosfatos. ¿Y los precursores cuáles van a ser? Los DNTPs. Entonces, si digo DNTP y está la guanina, desoxiguanosin trifosfato. ¿Sí? Si está la timina, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? Si está la timina, chicos. ¿Ah? ¿Cómo se llama esa molécula? Desoxitimidin trifosfato, no me obedece. Si está el uracilo, falso, ¿no? No hay uracilo en el ADN. ¿Quién tiene que estar? Me falta uno. ¿Cuál falta? ¿Ah? Desoxicitidin trifosfato. Entonces, ¿cuáles son? Para hacer una PCR, ¿qué necesito? Los DNTPs. Cuando escuchen hablar de no sé por qué no me obedece. DNTPs, ¿a qué me refiero? A estos 4 desoxirribonucleótidos trifosfato que son los precursores de el ADN. Y en realidad una PCR es una replicación in vitro. Y para eso necesito poner DNTPs, esta mezcla de estos 4 desoxirribonucleótidos, necesito poner la ADN polimerasa, necesito poner en este caso, magnesio, que es el cofactor que necesita esta enzima para actuar y polimerizar estos desoxirribonucleótidos. Entonces, repito, los precursores son formas altamente energéticas trifosfato y van a generar estos monofosfatos y estos van a ser los que van a polimerizarse formando esas cadenas largas de ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican según el azúcar los nucleótidos? Si tienen la ribosa, ¿cómo se clasifican? Ribonucleidos. Nucleótidos. Ribonucleótidos. Y si tienen la desoxirribosa, desoxirribonucleótidos. Ya sabemos. Los ribonucleótidos pueden ser de adenina, guanina, citosina, uracilo. En cambio, los desoxirribonucleótidos son de adenina, de citosina, de guanina. Y en vez de uracilo, ¿quién está? La timina. Es decir, ¿qué no tiene el ADN? Uracilo. Uracilo. ¿Y qué no tiene el RNA? La timina. Esa es otra diferencia, ¿ya? Una diferencia es el azúcar. En los ribonucleótidos, su nombre lo dice, ácido ribonucleico. ¿De quién estoy hablando? Del ADN. ARN. En cambio, ¿de quién es? ADN. Es parte del ADN, ¿verdad? No sé, me da rabia, chicos, no me obedece mi puntero, ADN. Bueno, entonces en resumen,
La base nitrogenada en el ADN, ¿qué base nitrogenada que hace la diferencia tiene? La timina. La timina. En cambio, el ADN, en vez de timina, ¿qué tiene? Uracil. Y ambos tienen adenina, o sea, nucleótidos de adenina o bases nitrogenadas de adenina, guanina y citosina. ¿Cuál es la diferencia en el azúcar? ¿Qué azúcar estaba en el ADN? La ribosa. Ahorita ribosa te voy a dar. ADN, Desociados. cosa. Y en el RNA, ¿qué azúcar es? La ribosa. Ribosa. Los dos tienen ¿qué cosa? El grupo fosfato. Entonces, el ácido ribonucleico está formado por ribonucleótidos. Y si digo ribonucleótidos, ¿qué componen esos nucleótidos, chicos? Ribosa. Ya, el azúcar, la ribosa, ¿qué más? El grupo fosfato. El grupo fosfato. ¿Y qué tiene que tener? La base Nitrogenada. nitrogenada. Entonces, en conclusión, estos ribonucleótidos son componentes de qué tipo de ácido nucleico? De AN. RN. ¿Y qué tipos de ribonucleótidos tenemos? 4, ¿no? ¿Cuáles son? De adenina, de guanina, aquí que tienen de uracilo y de citosina. Entonces, son esos 4 los componentes de ese ácido nucleico, ¿ya? Esos 4 ribonucleótidos tiene la RNA. Ya hemos hablado del desoxiadenosin. ¿Qué se llama esta molécula? Era que oculte. ¿Qué se llama esta molécula, chicos? Tenemos aquí la timina, ya he recorrido esto, timina más desoxirribosa más 3 fosfatos. ¿Cómo se va a llamar esa estructura? ¿Es el nucleótido? Desoxitimidin trifosfato. ¿Y si estaría el uracilo? ¿Qué sería? Uracil trifosfato. No, desoxiuridin. Vamos a recorrer, descartar. A ver, un ratito. Esto no se ve bien, ¿no? Para ver la estructura. Se me ha recorrido. Ahora, no sé qué está pasando. Ahora ven ahí mejor, ¿no? Entonces, si acá, esto está bien, esta estructura, sí, tiene el grupo metilo. Entonces, ¿qué base nitrogenada es? ¿Cómo se llama esta base nitrogenada? Tiene 2 oxos en la posición 2, 4 y el grupo metilo en la posición 5. ¿Cómo se llama esta base nitrogenada, chicos? Timina. Timina. Vamos a quitar acá el grupo metilo. Quito el grupo metilo. Ahora ya no es timina. ¿Cómo se llama? Uracil. Uracil. Entonces, ¿cómo se va a llamar el nucleótido? ¿Cómo se va a llamar el nucleótido? Chicos. ¿Ah? ¿Qué nombre recibe el nucleótido ahora? ¿Desoxi qué? Uracil. Desoxiuridin tiene 2, no tiene estos 2 fosfatos. ¿Cómo se va a llamar entonces? Uridil fosfato. Monofosfato. Mono. Monofosfato. Qué rabia me da, chicos. No me deja escribir bien. Desoxiuridin monofosfato, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son los componentes, los desoxirribonucleótidos que componen el ADN?
¿Mm? Adenina, guanina, Mentira. Adenina es una base nitrogenada. Desoxirribonucleótidos estoy indicando. ¿Cómo se llama esos desoxirribonucleótidos? ¿Ah? Veo que no han comprendido. A ver. Desoxiadenosina. Desoxiadenosin monofosfato, Guanosina, monofosfato. timidin monofosfato y desoxicitidin monofosfato. Estos son los componentes, son las formas monofosfato los que componen los ácidos nucleicos. ¿Y los precursores qué formas son? Trifosfato. Trifosfato. Entonces tengo que llamarle, no DAMP, tengo que llamarle, ¿qué nombre le llevaría? Desoxiadenosin trifosfato. En este caso, ¿cómo se va a llamar, chicos? Desoxiguanosin trifosfato. Y en este otro, desoxitimidin trifosfato. Y en este otro caso, ay, qué bronca, no me deja escribir, citidin trifosfato. ¿Sí? Repito, los precursores, ¿cuáles son? Los trifosfatos. Y los que componen las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ¿qué forma son? Monofosfatos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo polimeriza estos nucleótidos unos con otros? Necesito formas trifosfato para que se lleve el enlace y se una este nucleótido con este otro. Fíjense qué enlace va a conformar y qué se está uniendo el 3' con el 5'. ¿Y qué está uniendo esos dos nucleótidos? Este grupo fosfato. Entonces, ¿qué tipo de enlace es, chicos? Fosfodiéster. Diéster. ¿Qué quiere decir? Que este fosfato con el carbono 3' del azúcar se está uniendo y está uniendo este carbono 5' de esta ribosa, en este caso, y el enlace es 3', 5'. ¿Está claro? ¿Sí o no? Hola. Fíjense, en este carbono 3 que teníamos un oxidril, en este carbono 5 otro oxidril, y ahí se va a formar este enlace, ¿cómo se llama? Fosfodiéster. Entonces, ¿qué está haciendo este fosfato? Está uniendo el carbono 3' con el carbono 5' del otro nucleótido, ¿sí? Entonces ya no es un mononucleótido. ¿Qué sería este elemento o esta molécula, chicos? Se están uniendo dos nucleótidos. Nucleótido. Se une un tercero, ¿cómo se va a llamar? trinucleótido. Y si se unen más de 50, 60, 80, ¿qué nombre va a recibir? Polinucleótidos. Ya. Entonces vamos a hablar del ácido nucleico. ¿Dónde encontramos el ADN, chicos? Esa molécula de la herencia que contiene la información genética. ADN. El núcleo, Por por eso, ejemplo. ¿dónde encontramos el ADN? En el núcleo. En el núcleo, formando ¿qué estructuras? Los cromosomas. Los Los cromosomas. Cromosomas.
Y dentro, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos? Dos. Dos cromosomas te voy a dar. En total, ¿cuántos tenemos? 23 ¿Cuántos? pares. 26 pares. 23 pares. 23 ¿de quién proviene? De madre y padre. No, padre, padre, no. La mitad de la información proviene de mi madre y la otra mitad de mi padre. Entonces, dependiendo qué tipos de genes tenemos, si son dominantes o recesivos. Yo, por ejemplo, chicos, tengo de parte de mi mamá y estoy segura porque, bueno, es la línea. Para que sepan, yo no sabía, me he casado con un pariente de cuarto grado, también apellida La Fuente, mi mamá es Villanueva La Fuente. Entonces, de parte de esa línea, mi mamá, o sea, portaba los genes, ella no era de ojos verdes, pero sí mi abuelita era de ojos verdes. Por tanto, mi abuela le ha cedido ese gen que codifica para el color de ojos verdes. Y, ojo, mi mamá como fenotipo, el color de ojos eran en realidad color café claros, ¿no? Nada que ver. Yo tengo el mismo color de ojos, para los que me conocen. No son negros, pero tampoco son claros. Pero ojo, y el papá de mi hija también tiene el mismo color de ojos que yo. Pero nuestra hija tiene ojos verdes. Y su mamá de él es de ojos azules prácticamente. Y bueno, tenemos una hija de ojos verdes, si se fijan. La transferencia hereditaria, ¿de dónde ha venido ese recesivo para el color de los ojos verdes que yo he aportado y ese recesivo que ha aportado su papá para que tengamos ese recesivo y tengamos la hija de color de ojos verdes? Fíjense la generación. Yo he recibido de mi madre ha recibido de su madre, pero típicamente mi mamá no expresaba los ojos verdes, yo tampoco, pero se ha transferido esos genes a través, si se fijan, de 3 generaciones, y mi hija, ¿qué color de ojos ha tenido? Verdes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el ADN. Contiene la información genética en los genes y además transfiere de una generación a otra. Pregunto, ¿qué hacen mis células cada día, chicos? ¿Qué tienen que hacer mis células? Multiplicarse, dividirse, ¿verdad? Y cuando se dividen mis células en la fase S, ¿qué se divide? El ADN. El ADN. La mitad, si una célula divide su material genético en 2 células hijas, ¿cuánto le da a una y cuánto le da a la otra de su material genético, esa célula madre? El 50%, ¿no? Una cadena para una hija, la otra cadena para la otra. Y cuando replica el ADN, ¿qué va a hacer? Va a complementar esta cadena en la primera célula hija y va a complementar esa cadena en la segunda célula hija y de ahí se va a conformar ese ADN idéntico al material genético que tenía esa célula madre. Entonces, ¿qué está haciendo al dividirse esa célula? Transfiriendo la información genética que contiene, es decir, esa secuencia de genes que conforman esta molécula, el ADN, que está presente ¿dónde? En los cromosomas y que conforma la cromatina, ¿no es cierto? Que está presente. Entonces, como función, ¿cuáles son las funciones del ADN? Llevar la información genética. ¿Dónde? En el código genético. Ojo, cuando una célula se divide, ¿qué tiene que hacer ese material? Les dije, Duplicarse. ¿Ya ese proceso con qué nombre se conoce? Replicación. Para expresar el fenotipo de ese color de ojos verdes de mi hija, ese material genético que ha tenido que hacer. ¿Ah? Codificarse. Transcribirse. Transcribirse.
Y algo muy malo, tiene una capacidad de modificar las mutaciones. La enzimita que replica la ADN polimerasa, ella misma tiene funciones de modificar esos cambios, si no seríamos personas aberrantes, ¿no? Con múltiples mutaciones. Entonces, es esa enzima la que evita esos cambios en esa información genética. Entonces, si muta y cambia, ¿qué genera ese material genético? Enfermedades. ¿De qué tipo, chicos? De base genética, ¿no? ¿Me podrían mencionar ejemplos de enfermedades de base genética? Hemos llevado varios ejemplos en todo el año. A ver, escucho. Síndrome de Down. Ya, síndrome de Down, ¿qué más? Hemofilia. Hemofilia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Klinefelter. Klinefelter, ¿qué más? A ver, a nivel de los síndromes, en este caso ligados al metabolismo de la bilirrubina, varios hemos hablado en las clases anteriores. ¿Cuáles serían? Mutaciones en los genes. Krieger-Nahar, ¿no? Síndrome de Dubin-Johnson, son mutaciones. Tenemos varias porfirias. ¿Qué tipos de porfirias conocen? Porfiria variegata, porfiria aguda, porfiria eritropoyética, todas esas son enfermedades de base genética. La hemoglobinopatía S, la mutación en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está ligada a la anemia de células falciformes, ¿no es cierto? Entonces, podemos hablar de miles de ejemplos que conocemos como patologías genéticas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estructura de los ácidos nucleicos, chicos? Es una molécula que se encuentra en el cromosoma, que es una, si vemos acá, ¿cuántas cadenas tiene el ADN? ¿Cuántas cadenas? Dos. Y una cadena a otra se une a través de ¿qué? ¿Qué estamos viendo aquí? Si son 3 puentes de hidrógeno, ¿qué sería entonces esta base? Guanina. ¿Y la celeste qué sería? La citosina. Citosina. Siempre se unen guanina con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. En cambio, la timina, como vemos acá, la timina, ay, al revés, no sé por qué. Fíjense, la timina se está uniendo ¿con quién? Con la adenina. ¿Y a través de cuántos puentes? 2 puentes de hidrógeno. Entonces, una cadena a otra se une a través de ¿qué? De las bases nitrogenadas formando los puentes de hidrógeno. A ver, si veo la estructura, vamos aquí a introducir un poquito lo que es la estructura primaria, igual que en las proteínas. La estructura primaria, ¿qué sería, chicos, en el ADN? A ver. ¿Qué sería? Esto, la cadena. En relación a una de las cadenas es 5' en este extremo. Ahora ya entienden. En este extremo es 3'. En cambio, esta otra cadena tiene un extremo 5' a este lado. Son antiparalelas. Y aquí tiene el extremo 3'. Entonces, si un nucleótido se une a otro formando el enlace fosfodiéster, como los aminoácidos se unían a otro formando los enlaces peptídicos, ¿qué tipo de estructura sería, chicos? La secuencia de nucleótidos primaria.
La estructura secundaria, igual que en las proteínas, ¿qué sería en el ADN? La formación de puentes ¿de qué? De hidrógeno. La estructura terciaria, ¿qué sería? El enrollamiento de este ADN en esas histonas, que son esas proteínas nucleares, formando, ¿qué cosa? El nucleosoma. Y la estructura cuaternaria sería el superenrollamiento de esta molécula, donde en los cromosomas. Entonces, ¿dónde se encuentran los cromosomas? Dijimos, chicos, en los eucariotas, en el núcleo. Núcleo. Tenemos 23 pares y cada cromosoma que tiene el ADN, ¿no es cierto? Y en ese ADN que tenemos ciertos genes que codifican ¿qué cosa? A determinadas proteínas, ¿sí? Entonces, el gen que es, chicos, una secuencia específica de nucleótidos que está codificando ¿para qué cosa? Para una proteína. Estas histonas son proteínas básicas, es decir, ¿qué quiere decir básicas? ¿Cómo están cargadas estas histonas? Positivamente. Pregunto, ¿el ADN qué carga tiene? ¿Qué carga tiene? ¿Por qué tiene la carga negativa el ADN? Porque es un ácido. Es negativa. Ay. Porque el ADN tiene una carga negativa, chicos. ¿Ah? ¿Nadie me va a contestar? ¿Y las histonas qué carga tienen? Positiva. ¿Con qué finalidad? Neutralizar la carga negativa del ADN. A ver, ¿por qué el ADN tiene carga negativa? Porque es un ácido. No, porque tiene este grupo fosfato. ¿Y qué carga tiene pues este grupo fosfato? Fíjense, carga negativa. ¿Me escuchan bien o mi internet está una pena, chicos? No se escucha bien, doctora. Se escucha bien, doctora. Estructuralmente, si nos fijamos, el fosfato, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativo. Y eso le está dando al ADN la carga negativa. Además, es una molécula ácida. ¿Quién le da la acidez al ADN? El grupo fosfato, que es ácido. Por eso el nombre de ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Pregunto, ¿este dinucleótido es ribonucleótido o desoxirribonucleótido? Dinucleótido. Ribonucleótido, porque ¿qué tienen el carbono 2? El oxígeno, ¿verdad? Bueno. Entonces, como les decía, ese ADN tiene una estructura, se enrolla el ADN, enrollada, y ojo, tiene un surco mayor, ven acá este surco, y del otro lado este otro surquito es el surco menor, y una cadena con otra, repito, ¿qué tenemos aquí? La base nitrogenada adenina se está uniendo a la base nitrogenada timina del nucleótido, y repito, este azúcar, ¿qué azúcar va a ser? Pentosa. ¿Qué pentosa? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Y si se fijan estructuralmente, fíjense qué tiene en la parte externa el ADN, el grupo fosfato, Grupos fosfato. que son moléculas polares. En cambio, en la parte interna del ADN que tenemos, las bases nitrogenadas, y estas son apolares. Entonces,
¿Por qué necesito que el ADN sea polar? Porque no olvidemos que tenemos líquido y el líquido que tiene agua y tiene que tener, igual que en las proteínas, la parte externa de las proteínas, como es polar, en el ADN lo mismo, la parte externa del ADN que es polar, ¿ya? Por eso nosotros vemos que tenemos en esta parte externa, el rojito que es, el azúcar en azul que tenemos, bueno, la cadena roja, perdón, la cadena roja, pero en la parte externa que vamos a tener los fosfatos y el azúcar y en la parte interna de esta molécula están las bases nitrogenadas. Repito, dos cadenas en dos direcciones. Esta dirección es 5' o 3'. Este extremo, si reconocen qué es, 3' o 5'. 3'. Tres prima. Esto, 5'. ¿Y acá esto qué es? 3'. Y este otro es 5'. Entonces, las cadenas, creo que he puesto ahí, son antiparalelas de esas dos hebras. ¿Está claro? Uno va en sentido, en este caso, 3', 5', y el otro en sentido 5', 3'. Es decir, en un antisentido. ¿Está claro? Bueno, estructuralmente entonces, ¿qué son el ADN? Una secuencia de nucleótidos de doble cadena que se unen a través de las bases nitrogenadas. La adenina, ¿a quién se une? A la timina siempre, y la guanina a la citosina. Y tienen un azúcar que en este caso, si es el ADN, es la desoxirribosa. Además tiene el grupo fosfato y está conformado por una doble cadena. Una cadena que va, como vemos acá, en sentido 5', 3', y la otra en sentido 3', 5'. Para polimerizar es importante que el extremo 3' esté libre y de esa manera estos ácidos nucleicos van a polimerizar. Repito, entre una cadena y otra, ¿qué se está formando? ¿Cómo se une una cadena a otra, chica? Dijimos. ¿Mediante puentes de qué? De hidrógeno. Pregunto, ¿cuál le da mayor estabilidad? ¿La unión entre guanina y citosina o adenina y timina? Guanina y citosina. Guanina y citosina. ¿Por qué? Que tiene 3 enlaces. 3 puentes de hidrógeno. ¿Y cuál es la bacteria más patógena? Que ya casi están acabando bacterio. ¿Cuál sería la más patógena intrahospitalaria, chicos? ¿Ah? La pseudomona. La pseudomona, por ejemplo, porque es una bacteria resistente y resiste y además genera resistencia antimicrobiana, es porque es más estable. ¿Y por qué es más estable? Porque el 60% de su composición, de su ADN de esta bacteria es guanina y citosina, y eso le da mayor estabilidad a esa molécula, ¿sí? Entonces, repito, adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno, y guanina con citosina, 3 puentes de hidrógeno. Entonces, pregunto, ¿siempre vamos a tener el mismo número de citosinas y timinas, chicos? ¿Sí o no? En el ADN. Sí. ¿Sí? Y el mismo número de guaninas, ¿y qué? Falso. Hace rato les dije el mismo número de adeninas y timinas y el mismo número de guaninas y citosinas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque siempre se va a unir adenina con timina y guanina con citosina. Entonces, no olvidemos, un extremo del ADN es 5' y el otro que es 3', ¿ya?
muchas veces vamos a observar este tipo de nomenclatura donde van a observar ustedes el extremo fosfato es el 5' y el extremo 3' siempre es el extremo oxidrilo. Pero generalmente en los artículos ustedes van a ver esta secuencia. No se presenta ya de esta manera, sino las bases nitrogenadas y 5', 3'. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es una secuencia de nucleótidos y en este caso está el nucleótido de citosina, el nucleótido de adenina y el nucleótido de guanina. Entonces, ustedes van a observar esa secuencia con esas letritas de que corresponden a las bases nitrogenadas y me está mostrando la secuencia de nucleótidos del ADN. Repito, en esa dirección, 5', 3'. ¿Ya? ¿Dónde polimerizamos? En este extremo 3-oxidrilo. Entonces, la polimerización siempre se va a llevar, ¿en qué sentido? 5', 3'. ¿Está claro? Entonces, el ADN es un polinucleótido ¿de qué cosa? De desoxirribonucleótidos. Bueno, vamos a hablar de Chargaff, ese premio Nobel que en este caso prácticamente ha descubierto que en el ADN hay ciertas características, ¿no? ¿Quién le da la característica a la especie, chicos? ¿Qué molécula importante? El ADN. Pregunto, los perros, toditos los perros, los, ¿cómo se llama? Los Schnauzer, los Golden, los Yorkies, ¿tienen el mismo material genético o es diferente? ¿Ah? Diferente. ¿Qué Es el dice? mismo, pero en pequeñas partes es diferente. En realidad es el mismo. Yo tendría que ser perro, gato, mono, si no tendría el mismo material que ustedes. Es idéntico. Lo que varía que es la expresión genética. ¿Y en base a qué está eso, chicos? A muchos aspectos, ¿no? Dependiendo de los genes que portamos, o sea, se expresan, porque tenemos los mismos genes, pero en algunos casos yo tengo genes dominantes, genes recesivos, entonces el que va a expresarse va a ser el dominante y el recesivo no. Si tengo recesivos y recesivos, porque es una doble pareja, pues estos van a recién expresarse los recesivos, pero si tengo un dominante y un recesivo, el que se va a expresar va a ser el dominante. Y ojo, también va a variar en relación a la expresión, estoy hablando, porque el material genético es el mismo, lo que varía es la expresión genética. ¿Y cuáles son los factores que hacen variar? Los factores epigenéticos. ¿A qué me refiero? A las condiciones medioambientales, al tipo de alimentación que yo tengo. Eso me hace variar la expresión genética. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Entonces, eso es lo que hace la variación de un tipo de especie a otro. Una bacteria es muy diferente a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa variación genética va a ser más amplia. En cambio, yo me parezco más ¿a quién? A los monos, ¿verdad? Por tanto, mi material genético va a tener una mayor similitud a los monos. ¿Por qué? Porque pues tengo un parecido fenotípicamente con ellos, ¿verdad? Entonces, mientras más diferente sea su material genético entre un organismo y otro, va a existir mayor variación entre una especie y otra. Al contrario, si más cercanos filogenéticamente somos, como en el caso de los simios, los monos, nuestro material genético va a ser más idéntico. ¿Está claro? ¿Cuáles son esas reglas de Chargaff muy importantes que debemos saber? Lo que hace rato les decía, como siempre se une adenina con timina a través de dos puentes de hidrógeno, entonces siempre vamos a tener el mismo contenido de adeninas y timinas. Y como en la estructura del ADN, la unión siempre se da entre guanina y citosina, ¿a través de cuántos puentes? Y aquí le falta una rayita, 3 puentes de
hidrógeno, entonces el contenido, la proporción de guaninas y citosinas siempre va a ser el mismo en el material genético de una especie. Ojo, si nosotros vemos, siempre se une adenina, es purina o pirimidina, chicos. Purina. ¿Mm? Y guanina es purina. Citosina y timina, ¿qué son? Pirimidinas. Y siempre va a ser guanina con citosina, adenina con timina. Entonces, puedo concluir y decir que la proporción de purinas es igual a la proporción de pirimidinas, ¿sí o no? Sí. Y como en una cadena está adenina y en la otra timina, y en una citosina y en la otra guanina, pues el contenido de bases amínicas es igual al contenido de bases cetónicas. Estructuralmente eso es lo que vemos. Vemos acá, siempre se va a unir guanina con citosina porque estructuralmente sus grupos van a permitir esas uniones de puentes de hidrógeno. Y así no se va a poder unir, por ejemplo, nunca adenina con citosina o guanina con timina. Pero en algunos casos, por ejemplo, la luz ultravioleta puede generar dímeros de timina. Sin embargo, eso es muy excepcional por esa situación, no es eso frecuente, se puede dar y eso va a generar problemas también y patologías. Esto es lo que hemos indicado hace rato. El apareamiento de una cadena que está en sentido 5' va a aparearse con otra cadena que está en ¿qué sentido? 3', 5'. Entonces, repito, guanina se une a citosina a través de ¿cuántos puentes de hidrógeno? 3. 3. Y adenina, citosina a través de 2 puentes de hidrógeno. Mientras mayor contenido de guaninas, citosinas tenga el ADN, mayor estabilidad. Y cuando hablamos de T-melting, nos referimos a esa temperatura de disociación de estas dos cadenas. Esto es importante para la PCR. Cuando nosotros llevemos a cabo una PCR, es importante conocer el T-melting del primer, chicos. Y cuando hay mayor contenido de guaninas y citosinas, ese T-melting va a ser mayor. Al contrario, cuando hay mayor contenido de adeninas y timinas, el T-melting va a ser menor, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros se ha descubierto? Ha sido Pauling el que ha hecho una difracción de rayos X y a través de marcar el ADN con material radioactivo, el fosfato, el fósforo 32 en este caso, ha hecho una difracción en una placa de rayos X y ha observado que el ADN es una molécula enrollada, como vemos en forma de hélice, una alfa hélice, y ahí vemos la estructura de la hemoglobina, del gen que codifica para la hemoglobina. Y este señor se ha llevado el premio Nobel haciendo ese descubrimiento, en este caso, de determinar cómo es la estructura del ADN. Watson es un estadounidense y Crick es un inglés. Han sido aquellos que en realidad han determinado la estructura del ADN y han indicado que el ADN son dos cadenas de desoxirribonucleótidos que se enrollan alrededor de un eje común. En este caso, son las bases nitrogenadas las que están en la parte central y que pues esta molécula hace un giro dextrógiro. Cuando digo dextrógiro es el giro a la derecha y que está conformada, como ya dijimos anteriormente, por dos cadenas antiparalelas, es decir, una doble hélice. Y para separar esta cadena, ¿qué tendría que hacer, chicos? Romper, ¿qué cosa? Los puentes de hidrógeno. Y el ADN puede desnaturalizarse. Pregunto, ¿qué? En este caso, ¿qué puede llevar a producir una desnaturalización en el ADN, chicos? La temperatura, por ejemplo, doctora. Elevar la temperatura va a hacer que los puentes de hidrógeno se rompan. ¿Qué más? Si yo le pongo un ácido en una condición ácida,
esos puentes se van a romper igual que en las proteínas. ¿Sí? Si yo someto al SDS un agente desnaturalizante, también no solo desnaturaliza proteínas, sino también el ADN, va a romper esa doble ligadura. Entonces, el ADN se desnaturaliza, pero después se vuelve a renaturalizar. No olvidemos, vuelve a su estado original. ¿Dónde se encuentran los fosfatos y el azúcar, chicos? En la parte externa. ¿Dónde se encuentran las bases nitrogenadas? Hacia el interior, en la parte interna. Y repito, cómo se une una cadena con otra a través de puentes de hidrógeno, como observamos, ¿no? Y forma esa estructura enrollada. Acá estamos viendo de que este nucleótido se está polimerizando con este otro. ¿Qué enlace se va a formar, chicos? Entre el fosfato del carbono 5' y el oxidrilo del carbono 3'. ¿Qué enlace es? Fosfodiéster. Y de esa manera, ¿qué vamos a liberar acá? Esto con esto, ¿qué va a salir? Una molécula de agua y la formación del enlace fosfodiéster. Pregunto, ¿este dinucleótido es desoxirribonucleótido o ribonucleótido solamente? Desoxi. ¿Por qué? Porque es componente del ADN, ¿ya? La estructura secundaria ya hemos explicado. ¿Qué sería, chicos? La formación de qué entre una cadena y otra. Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Entonces tenemos tres formas de ADN. Esta chatita más gordita, ¿qué forma es? La forma A. Esta otra es la forma B y ambas cadenas son dextrógiras. Fíjense, el giro, el superenrollamiento está al lado derecho. En cambio, la forma Z, si nos fijamos, el giro ¿a qué lado está? Al lado izquierdo. Y esa es la diferencia. Estas dos formas son dextrógiras, la forma A y la B. En cambio, la forma Z es levógira. Y en cuanto, si nos fijamos, la forma A es más ancha y más compacta, en cambio, la forma B es más laxa, ¿sí? Y hace rato ya dijimos, ¿qué factores pueden generar esa desnaturalización? Varios agentes. La temperatura, la urea puede desnaturalizar, el formaldehído, el formol desnaturaliza el ADN y el SDS, que es el duodesilsulfato de sodio. ¿Qué se llama ¿a qué se llama temperatura de T-melting o temperatura de fusión? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Qué es el T-melting? La temperatura media a la cual el ADN va a hacer ¿qué cosa? Se va a separar. Esas dos cadenas se van a disociar. Un ratito. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Te cuento que muy bien, mañana es las elecciones. Te iré a buscar, estoy en clases, ya termino. No, es mañana. Mañana es, Jorgito. Sí, mañana recién. Sí, mañana va a ser el día. Ya, te voy a buscar. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Bueno, entonces hace rato les había hablado de la temperatura de T-melting, que también se conoce como la temperatura de fusión. Pregunto, ¿un ADN va a tener mayor T-melting cuando el contenido de adenina y timina es mayor o cuando el contenido de guanina y citosina es mayor? Hola, chicos. Cuando citosina y guanina es mayor.
es mayor. Es decir, que es el temeltín, la temperatura a la cual el ADN se está disociando de la doble cadena. A eso también se llama temperatura de fusión del ADN. ¿Está claro? Y cuando se desnaturaliza algo, pues tiene una propiedad del ADN, tiene mayor absorbancia. Es decir, a eso se refiere una mayor hipercromicidad del ADN. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? una preguntita. ¿Alguna vez has escuchado que cuando hacen sopa, la temperatura desnaturaliza las proteínas de los vegetales, por ejemplo? ¿Es verdad? En realidad, cualquier proteína que tú lleves a calentarla y a una temperatura elevada va a desnaturalizar y va a hacer que muchas veces pierda sus propiedades, ¿no? ¿Es verdad? Claro que sí. Claro que sí. Doctor, entonces en ese sentido, ¿la sopa no es nutritiva? No, no deberían. No debería. Les cuento Es que verdad, entonces. a la sopa Gracias. le ponemos huesos, ¿verdad? Los huesos que tienen médula. Y en la médula que tenemos grasa. Entonces la sopa es la peor comida que deberíamos consumir. Lo ideal es consumir carnes a la plancha. En tu plato, la tercera parte de tu plato debe tener ensaladas. Digamos, un poquito más de casi la cuarta parte que queda la proteína. Y el carbohidrato muy poco, muy poco. Es decir, una papa con un pedazo de asado de más o menos entre 100 gramos, perfecto, y el resto tiene que ser ensalada. Esa es la buena manera de comer, ¿no? Y algo muy importante, debemos poner también aceite de oliva, ¿no? Es importante los lípidos, como hemos visto. Entonces, especialmente aquellos que quieren adelgazar deben consumir 3 cucharas de aceite de oliva al día y de verdad que hace bajar de peso, porque tiene ácidos grasos esenciales, ¿no? Bueno, acá nosotros estamos viendo, el ADN tiene una propiedad muy importante, absorbe la luz a una longitud de onda de luz ultravioleta, que es de 260 nanómetros, esa es su propiedad muy importante del ADN. Y repito, mientras mayor contenido de guaninas y citosinas, que el temeltín, ¿cuánto va a ser? Mayor, ¿no? Entonces acá, si es 85, pues tiene mayor contenido de guaninas y citosinas. Si tiene un temeltín de 75, su contenido de adeninas y timinas es mayor. ¿Está claro? Entonces, eso nos está expresando el temeltín. La temperatura de fusión. Repito, ¿qué es lo que influye en esto? El contenido de envases nitrogenados. Mientras más rico el contenido de guaninas y citosinas, ¿por qué? Porque está conformado estas bases nitrogenadas por 3 puentes de hidrógeno. La temperatura de fusión va a ser más alta. Si el ADN se desnaturaliza, ¿se puede volver a hibridar, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que no me gusta del Meet. Hay un eco cuando usamos varios micrófonos, ¿no? Por eso no me gusta pasar en Meet. Tal vez la próxima voy a pasar el link del Zoom, ¿ya, chicos? No me gusta dar en Meet, pero como el doctor está acostumbrado a dar en Meet, he hecho lo mismo con ustedes para que entren a Meet directamente. Bueno, ¿qué pasa si yo aumento el calor o someto a hidróxido de sodio o someto a condiciones ácidas? Le pongo jugo de limón, en este caso a la leche. En la leche, ¿qué vamos a tener, chicos? ¿Qué hay en la leche? Proteínas, ¿verdad? Se desnaturaliza. Lo mismo está pasando en el caso del ADN. Si tengo una célula, en la célula tenemos en el núcleo ADN y sometemos al calor o a condiciones extremas, el ADN se va a desnaturalizar. ¿Qué está haciendo? Rompiendo sus puentes de hidrógeno. Pero después de un momento, si yo dejo de calentar y enfrío
o ya no está en esas condiciones ácidas, el ADN inmediatamente tiene esa propiedad de renaturalizarse y adoptar su estructura original. Because las proteínas pueden deshacerse, destruirse. ¿Qué es lo que queda como material cuando nosotros morimos en el cajón? ¿Qué es lo que permanece de por vida? ¿Alguien me puede decir? Perdón, doctora, no lo escuché. ¿Podría repetir? ¿Qué es lo que permanece de por vida en los cajoncitos después que morimos? El cabello, las El uñas, cabello, las uñas. los huesos. Después los huesos se van a hacer polvo. Sí. ¿Qué es Pero lo las uñas, el cabello. El material genético va a permanecer de por vida, chicos. Yo voy a poder identificar a esa persona haciendo un estudio de su material genético. ¿Cómo identificamos los fósiles? Justamente es a través de estudiar el material genético. Ojo, ¿qué puedo? Esto es importante y esto es más para laboratorio, pero es bueno que sepan ustedes porque estoy viendo que muchos alumnos les está gustando la investigación y me dicen, doctora, yo voy a dedicarme a la investigación. Entonces, hay médicos que se dedican a la investigación y podemos generar información muy importante, premios Nobel, ¿no? Bioquímicos de igual manera. Entonces, es importante tener las bases para, si ustedes eligen ese camino, pues sepan de qué están hablando. Muchas veces o van como auxiliares al laboratorio de biología molecular, entonces tienen que saber y tener bases, ¿no? Ojo, fíjense, yo aumento la sal, puedo modificar en mi tubito, colocar menos sal o colocar más sal. ¿Qué está modificando eso? Si tiene menor contenido de sal, ¿el té melting es mayor o es menor? Aquí está el té Mayor. No. Ah, perdón, menos sal, menor. Fíjate, menor contenido. Aumento sal a ese tubito, mi té melting, ¿qué está haciendo? Aumentando. Y en la PCR a veces es importante jugar con estas cosas para poder amplificar el ADN. A veces necesitas disminuir el contenido salino, a veces necesitas aumentar. Entonces, esa fuerza iónica que se está generando por el efecto de la sal va a estar ligado también al contenido de qué cosa, guaninas y citocinas, porque la sal, hemos dicho, tiene un efecto de romper las dobles o triples ligaduras, ¿no es cierto? Entonces, tiene mayor estabilidad si tiene mayor contenido de guaninas y citocinas. Y para, en este caso, aumentar el té melting, ¿qué puedo hacer en esa mezcla? Aumentar el contenido de ¿qué? De sal. Porque la sal está haciendo ese efecto también de desnaturalizar el ADN. Ya hemos dicho, mayor estabilidad de la molécula de ADN cuando tiene mayor contenido de guaninas y citocinas. ¿Qué pasa si yo pincho una bacteria como una aguja, chicos? Eso es lo que ocurre. Toda esa maraña que ven ahí de la bacteria, ¿qué es? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Su código genético? El material genético. O sea, está de tal manera enrollado nuestro material porque son cadenas largas de nucleótidos, ¿no es cierto? Tenemos 3 por 10 a la 3.3 por 10 a la 9 pares de bases. Imagínense qué cantidad de nucleótidos tiene nuestro ADN y tiene que estar en ese núcleo que es tan pequeñito. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer que se contenga ese material genético que tiene la bacteria? Que en este caso tiene por 10 a la 4, es precisamente a través del superenrollamiento que tiene este material en las células, ¿ya? Acá, ¿cuál sería hemos hablado de la pseudomona pútida, fíjense cuánto de contenido de guaninas y citocinas tiene. 61. E. coli, 50. Bacillus subtilis, que no es patógeno,
tiene 42. Entonces ahí estamos demostrando que mientras mayor contenido de guaninas y citosinas tiene, en el caso de las bacterias, este ADN tiene mayor estabilidad y por tanto la bacteria también va a ser más resistente. En conclusión, si resumimos, les escucho ahora a ustedes, ¿qué es un ácido desoxirribonucleico? ¿Qué es el ADN, chicos? Terminamos ahí. Rapidito. Me tengo que ir a trabajar. ¿Qué es el ADN? ¿Polímero de qué? De nucleótidos. De nucleótidos. Desoxinucleótidos. ¿Pero qué tipo de nucleótidos? Desoxinucleótidos. Desoxirribonucleótidos. Ribonucleótidos. ¿Qué desoxirribonucleótidos tiene? Desoxirribosa. De adenina, de guanina, de timina y de citosina. Citosina. Químicamente hemos dicho que la proporción de bases de purinas es igual al de pirimidinas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Es decir, el contenido de adeninas es igual al contenido de timinas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pregunto, ¿cuándo el ADN es más estable? ¿Cuando tiene mayor contenido de adeninas y timinas o cuando tiene mayor contenido de guaninas y citosinas? Guanina. Guanina y citosina. ¿Y cómo es su peso molecular? ¿Alto o bajo? Muy alto. Alto. Es una molécula ácida, tiene fosfatos, es una molécula cargada, entonces, ¿es soluble o no es soluble en agua? Es soluble. Sí. Es una molécula viscosa, pero su viscosidad va a depender ¿de qué? Del contenido de purinas y pirimidinas, ¿no es cierto? Bueno, ahí quedamos, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Les vaya, si no hay preguntas o hay preguntas, chicos. No sé si es mi alarma, qué feo, ¿no? Hola. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctora. Ya, hasta el martes, chicos, que les vaya bien, cuídense, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. doctora. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao.